Se escucha bien. Bien, gracias. Bueno, perdón por la demora, pero hemos estado intentando resolver algunos problemas de medianería, justamente con el ingeniero Nivas, que eran urgentes, y es justamente lo que vamos a comenzar a ver, hoy. Quiero ver, vamos a intentar aprovechar. Bien, bueno. Vamos a empezar hoy con la unidad 5. Ya estamos en la segunda parte de la materia. Vamos a empezar a entrar en la recta final. Tenía una muy buena foto para mostrarles del tema, pero no logro encontrarla en este momento. Bien, bueno, todos pueden ver la diapo ahí en pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, unidad número 5, medianería. Si bien de esto ya hemos hablado bastante, en realidad esta unidad todos los años con el ingeniero Nievas discutimos a dónde la incorporamos. Siempre yo he pensado que deberíamos ver medianería antes de ver plano de mensura, porque si hubiésemos andado un poquito mejor con los tiempos, se supone que ya la mayoría de ustedes hubiese ido a medir. Y en esta unidad se tocan algunos tópicos, o se ve bastante, algo que ustedes tienen que hacer una interpretación en campo. Pero bueno, al día de la fecha entiendo que solamente 2 grupos han ido a medir, así que a hacer la práctica, así que espero que nos pueda servir. A saber de la medianería, o el famoso muro medianero, todos ya hemos tomado conocimiento, no hace falta estudiar agrimensura, y nosotros en la vida diaria real, entre vecinos, siempre se habla de la medianería, que el muro medianero, que es mío, que es tuyo, y siempre hay litigios por esto. Y a saber que la medianería sí data de hace muchísimos años. La medianería no es nada nuevo, si bien está legislado en el código. Hay una palabra clave para hablar de medianería, que es la presunción. ¿Se acuerdan que nosotros siempre hemos dicho que yo cuando voy a hacer una mensura tengo que respetar el título? Entonces yo cuando estoy midiendo y estoy buscando esas medidas de título, me puedo encontrar con que la voluntad que tiene mi cliente o el vecino respecto a un muro puede ser solamente una voluntad, de decirme, ese muro es mío porque lo construí yo. Y bueno, no suele ser así, de hecho no es así. Uno puede tener una medida de título y cuando se plantea el título se encuentra que el muro cae afuera de la propiedad. Sin embargo, nuestro cliente defiende que lo ha construido él. Entonces yo empiezo a ver algunos vestigios y empiezo a presumir que mi cliente puede tener razón, y intento hacer alguna historia clínica de la construcción del muro respecto a planos anteriores, comentarios, en donde se pueda llegar a considerar que sí, que es mío de mi cliente, y empiezan a tallar un montón de cosas. Pero la medianería, como les decía, no es algo nuevo ni de las ciudades modernas. Hay una pequeña, en la diapositiva, un pequeño recordatorio, comentarios, cuando definimos territorio, que ha sido una de las preguntas del parcial, que no he tenido tiempo de verlos. Espero poder ponerme al día con eso el fin de semana. Y también a los chicos que graban la clase le voy a tener que pedir colaboración, porque he visto que estoy un poco atrasado en cargar las clases. Hay algunas en las que yo no he participado, que las ha dado el ingeniero Nievas, que no sé si las han grabado. Entiendo que sí, porque vi algunos enlaces que después no descargué. Pero bueno, en definitiva, recordemos, concepto de territorio, tiene que necesariamente haber un grupo de individuos. Esos grupos de individuos tienen que tener algún tipo de organización,
tener todos un mismo objetivo, y para que exista un territorio tiene que ese grupo de individuos organizados mostrar voluntad. Sí, tiene que haber una voluntad de una expresión inconfundible de definir un territorio como propio. ¿Sí? Se pueden estudiar la medianería desde muchos puntos de vista, pero se presume que la medianería empezó aproximadamente en la Edad Media. Sí, recuerdan, el hombre, una persona nómade, que se da cuenta que no es lo que a su vida o a sus quehaceres diarios no es lo que más le conviene ser nómade, porque tiene que estar viajando. Se da cuenta que en el viaje se queda sin agua, se comienza a dar cuenta que el agua es un elemento fundamental para vivir, empieza el sedentarismo, empiezan las organizaciones, y siempre, la historia al menos lo cuenta así, se terminan organizando las civilizaciones. Si bien por la voluntad de lo que podría ser un grupo de individuos, siempre hay un líder. Ese líder, en el cabo de la historia, por supuesto que siempre era el más fuerte, o el que podía ganar respecto de ese grupo de individuos a través de la fuerza, ¿no es cierto? Después aparece la sabiduría y la voluntad dentro de lo que terminan siendo tribus, pero se rige, como hasta el día de hoy, en un montón de cosas, sobre todo en el reino animal. Gobierna, se podría decir, para adelantarnos un poco más rápido en la historia, el más fuerte. ¿Qué pasa con esas organizaciones? Se dan cuenta que en el territorio que han decidido vivir o delimitar de alguna forma a través de la voluntad, no tienen todos los recursos que le hace falta. Entonces empiezan algunas expediciones a ir más allá de los territorios que ellos conocen, a ver qué pueden encontrar, y encuentran otras tribus que tienen otros elementos que le hacen falta. Empieza a aparecer el comercio, empieza a aparecer la conquista. Entonces, ¿por qué tener solo si puedo tener lo que es tuyo? Y si no me lo quieres dar, te lo quito a la fuerza. Así avanzamos en la historia, donde aparece la Edad Media, ¿no es cierto? La Edad Media, la Edad de los Reyes, y esas familias ya tuvieron hijos, empezaron a aparecer herederos, aparecen los reyes, y aparecen guerras de mayor calibre porque avanza la tecnología, sobre todo en la armamentista, y empiezan a aparecer elementos de defensa. Esos elementos de defensa son, como lo hemos visto en película o como lo conocemos ahora, no hay en Argentina, pero los que han tenido posibilidad de estar en Colombia, que de América Latina han quedado algunos castillos, y si no en Europa, hasta el día de hoy están en pie. Esas ciudades se comienzan a rodear de muros para defenderse, ¿no es cierto?, de otras civilizaciones. Pero ¿qué empieza a pasar? ¿No es cierto?, con el paso del tiempo, y la población, ¿no es cierto?, comienza a reproducirse. Si bien comienzan a generar algunas otras otros castillos con otros muros, dependiendo de un solo imperio, el territorio comienza dentro de los muros cada vez a reducirse más, y todos queremos vivir adentro de los muros, ¿no es cierto? Imagínense en la Edad Media tener que salir de los muros para ser cosechadores, o todo lo que vemos en las películas, eran los primeros que sufrían problemas de saqueo, muerte, etc. En ese territorio reducido empiezan a aparecer problemas clásicos que todos podemos imaginarnos. Por supuesto que el aprovechamiento de las vías de comunicación no se daban de la mejor forma, las calles eran muy angostas, si bien en ese tiempo todo el mundo andaba de a pie, se generaban algunos pasadizos, esos pasadizos juntaban mugre, eran oscuros. Entonces, de alguna forma, ¿no es cierto?, aquellas civilizaciones que ya estaban, por decirlo de alguna forma burda, apretados adentro de esos muros, comienzan los arquitectos de una época ya, por supuesto, más avanzada, y no les queda otra, es o irse afuera del muro y desprotegerse, o quedarse dentro del muro y empezar a construir en altura. Esas construcciones en altura, para aprovechar los espacios, ya necesariamente comenzaban a haber acuerdos, ¿sí?, entre propietarios. Creo que estoy... Avísenme, por favor, si alguien quiere entrar, porque creo que ya a mí acá no me aparece el cartelito, por favor. Empiezan a aparecer voluntades encontradas entre ambos vecinos, y comienzan a aprovechar
Dice, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Usamos el mismo muro, lo hacemos un poquito más ancho y vamos en altura los dos juntos. Entonces empiezan a construir, como lo dice la diapo, de manera adosada y comparten un muro y comienza, ¿sí?, a instituirse en la vida urbana entre vecinos o colindantes la famosa medianería, que hasta el momento no había acuerdo, no estaba regulada, sí, pero obviamente generaba los beneficios que tienen ahí. Por supuesto, una economía para ambos, tiene muchísima más funcionalidad y estética. Hay una aclaración ahí que es verdad que todos los países al día de hoy en su legislación la reglamentan, ¿sí? Pero es Una pregunta. Germán. Sí, oigo. Como que no ha cambiado la diapositiva. Claro, seguimos viendo la primera. Sí. Ustedes siguen viendo la que dice territorio, grupo de individuos, voluntad. No, acto de levantamiento parcial. Ahí está, ahí cambió. Ahí está. Peor. Bueno, lo voy a tener que hacer así. Ahí ven la que dice aprovechamiento del espacio. Sí. Bueno, habíamos hablado. Bueno, empezamos entonces por esa, que es la que estaban viendo ustedes, no estaban viendo nada. Hablamos de eso que les decía. La territorio, el grupo de individuos, una voluntad de aprovechamiento y de apropiación de un grupo organizado. Se empieza a desarrollar la vida urbana, pasamos a la Edad Media, protección de los muros, comienza a crecer la población, ese territorio se comienza a hacer muy reducido y se comienzan a intentar aprovechar los espacios, genera problemas porque las calles son muy angostas y no nos queda otra que ir a construir en altura. Y en ese momento, en la historia, es cuando aparece la institución de ese famoso muro medianero, porque ya había un acuerdo de parte y en ese momento no habían títulos de propiedad, pero como que se ponían de acuerdo y el muro era de los dos para poder aprovechar el espacio e irse para arriba. Por supuesto que genera esos tres beneficios que les comentaba recién. Hay una economía por parte de los propietarios, hay una funcionalidad a la hora de la estructura y de la construcción y por supuesto que estéticamente quedaba mejor. Recuerdan, eran construcciones de piedra, eran muros bastante importantes y también ganaban mucho espacio. Al día de hoy, como lo dice la diapo, todos los países en sus códigos civiles la reglamentan, ¿sí? Pero es un reglamento a los fines de la definición de cómo se llama cierto muro dependiendo de la ubicación en la que esté, pero no define en qué caso se va a llamar de una forma o en qué caso se va a llamar de otra, o qué define que un muro sea de uno o sea de otro. ¿Sí? Los ingenieros agrimensores no vivimos del litigio, ¿sí? Nosotros intentamos ser mediadores y acercamos a las partes a que lleguen a una conclusión. ¿Cómo hacemos eso? Con trabajos periciales, intentando intervenir, diciendo, mire, puede que usted haya construido el muro en su bolsillo, pero lo construyó medianero o lo construyó totalmente a aquel lado, su vecino tiene razón, intenten llegar a un acuerdo. A ver, porque si viviésemos del litigio, se generarían muchísimos más litigios de los que parece. Porque uno por ahí hace una mensura, repito y soy insistente en esto, y recuerden que cuando soy insistente, alguna pregunta va al parcial. Nosotros respetamos medidas de título, pero por ahí el título con los hechos no se corresponden mucho como a nosotros nos gustaría. Entonces, cuando un vecino nos dice, ese muro es mío, y yo lo voy a medir como propio, pero después yo voy a sacar el resultado. Si nosotros viviésemos el litigio, le tendríamos que decir automáticamente, mire, el muro está acá en lo de su vecino, iniciemos una prescripción adquisitiva, le pongamos una medida de no innovar para que él no pueda hacer mensura. No es a lo que nos dedicamos, ¿sí? Nos dedicamos a definir estados parcelarios nosotros. Entonces tengámoslo en cuenta. Si bien hay una legislación que los reglamenta, no es el puntapié de una legislación para iniciar un litigio. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que reglamenta? Que el muro se llama así, así o así. Hay tres formas de denominar los muros en nuestro Código Civil, pero no habla de la propiedad propiamente dicha. Es una herramienta más para intentar esclarecer algunos de los problemas que yo pueda suscitar. Ahí hay algo de lo que estoy diciendo. El mayor número de construcciones urbanas han hecho aflorar litigios sobre medianería. Eso es una cosa obra. Aparecida la duda sobre el muro, se realiza un trabajo, hay un asesoramiento judicial
pericial. Y si no se puede solucionar con la pericia, y bueno, se judicializa la diferencia, pero es a lo último que llegamos nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos una función social muy grande, que es intentar solucionar un tema de límites, o en realidad dar publicidad de un estado parcelario para la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario. Entonces, ese trabajo pericial de dar publicidad tiene que encasillarse ahí, digamos. No tenemos que ir un poco más allá de lo que la profesión nos da. Por ahí nosotros intentamos investirnos porque tenemos varios conocimientos, hemos estudiado agrimensura legal 1, 2, hay derecho civil ahí. Intentamos ir un poco más allá porque el cliente automáticamente nos dice, ¿y qué puedo hacer ahora? Y uno no tiene que intentar darle una opinión jurídica de decir, bueno, hágale juicio. No. Bueno, espérese, fíjese, porque mire, son 20 centímetros, si usted va a judicializar esto, es mejor, deje que apoye el muro, capaz que es un beneficio, después usted o chárlelo, intenten llegar a algún arreglo, ¿sí? Como lo dice ahí, hay que orientar las discrepancias en lugar de potenciarlas, ¿sí? Es un criterio. Cada uno después en su vida profesional intenta hacerlo criteriosamente lo que más le parece correcto. ¿Sí? Creo que acá próximamente la propiedad de su origen debió definirse o deslindarse, cosa que no siempre fue así. Las estacas no son suficientes. La autoridad debió... Bueno, estos son los problemas que empezaron a aparecer en la historia, ¿no es cierto? Uno cuando deja una estaca suele no ser suficiente, primero porque la estaca se vuela, ¿sí? O uno cuando uno deja por ahí una señal, si bien más importante que marcar, después viene un albañil que hace un corralito, intenta llevar adelante un ángulo, entonces respetar un ángulo que no es el del plano, cuando hacen el corralito generalmente salen a 90 grados, entonces se genera un inconveniente. Entonces, en la vía de las ciudades, esa que estábamos hablando antes, y poner estacas no era suficiente. Es mejor siempre recomendar que se ejecute un cerco, un surco, un alambrado. Hoy en día es lo que más se usa, ya antes la gente hacía surcos y sabía dónde llegaba su propiedad, pero siempre es importante para que puedan ser respetados que los límites sean visibles, ¿sí? Y si es mejor, permanentes en el tiempo. Desde ese tiempo, cuando empezaron a aparecer los problemas de minería, que de alguna forma se empezaron a intentar solucionar para que todos estemos de acuerdo, de en adelante, en aquellas épocas existían los escribas, que los escribas eran gente de confianza de los mandatarios, que tomaban nota de cosas o acuerdos que se iban generando, porque cuando uno tenía algún problema con alguien, o iba, o se dirigía contra un, si nos vamos a la Edad Media, un general o con el propio rey, y eso se fue después, la autoridad de los grandes mandamás, de los grandes reyes, se fue como diversificando en estratos menores, y aparecieron esos famosos escribas que con el tiempo se transforman en escribanos, que son fedatarios y toman testimonio y dan fe de esos arreglos que puedan haber de manera particular, y eso fueron sembrando jurisprudencia y fueron bases para empezar a escribir códigos que regulasen el ejercicio de la medianería, ¿no es cierto?, el día de mañana, y hoy en día los conocemos como Código Civil. Todos los códigos civiles surgieron de la misma forma, y la medianería, estos problemas no estuvieron exceptuados en el nacimiento de las civilizaciones. Hubo algo en la historia bastante elocuente del tiempo de los romanos, que eran, si bien fueron el mayor imperio que se conoció, tenían algunas ideas locas y entre ellos estaban bastante peleados. Uno de ellos era el famoso camino de Dios. Ellos solucionaron primariamente la medianería como lo ven ahí. Uno tenía que dejar sí o sí 1,50 m entre ambas heredades para poder levantar sus muros propios. Entonces, cuando vieron que empezaron a haber conflictos, dijeron, bueno, acá en adelante vamos a hacer esto.
vamos a dejar 2,5 pies de separación, que son aproximadamente 30 centímetros. Entonces se generaban esos pasillos que se les decía en el derecho romano el camino de Dios. Imagínense en una civilización tan grande como el Imperio Romano, que todo el mundo se puso a construir con 1,5 metros de diferencia entre ambos muros, se generaban, bueno, alimañas, ¿no es cierto? Fue todo sumamente impráctico, porque aparte no se podía hacer un mantenimiento, y mucho menos, ellos incluso lo habían legislado, que por eso le decían camino de Dios, era totalmente inviolable, ¿sí? Los límites en el Imperio Romano, como le decía ahí, se consideraban sagrados, y transponerlos constituían una falta grave. De todo lo que venimos hablando antes se contradice, porque había falta de economía, se generaban espacios totalmente improductivos, y no sé realmente si eran estéticos o no, pero recuerden esas 3 características de la medianería. Cuando yo logro ponerme de acuerdo, genero esas 3 cosas. Los griegos ordenaron el crecimiento de sus ciudades. Bueno, acá había algunas imágenes que las he sacado para que no se nos haga tan larga la charla y poder ir a lo que nos importa, que son las definiciones en el código. Ahora vamos a ver algunas fotos, ¿sí? A ver, yo no sé, ustedes creo que han cursado Legal 1 hace muy poquito tiempo, o sea, tiene que haber sido indefectiblemente después del 2015, pero lo sabrán porque se lo tienen que haber nombrado. En el 2015 hubo una reforma, se cambió el Código Civil, y antes del Código Civil, como lo conocemos nosotros ahora y como lo conocen ustedes, teníamos un Código Civil. El redactor de ese Código Civil fue Dalmacio Vélez Arfield, y en ese Código Civil, él, como lo dice la diapositiva, aludía a distintas clases de muro, ¿sí? O pared divisoria, pero no contenía ni una clasificación ni una descripción del concepto de cada tipo de muro. Estaba regulada la medianería, pero no los definía. Eso lo ha venido a definir el nuevo Código Civil y Comercial, que los clasifica y los conceptualiza. Hasta ahí una pequeña reseña histórica abreviada de cómo es que aparece la medianería o por qué terminamos hablando de medianería y la importancia histórica que ha traído la medianería y que son problemas nuestros de los quehaceres diarios siempre, ¿sí? Cuando uno habla de medianería, automáticamente se le viene a la cabeza un muro, ¿no es cierto? Pero nosotros no tan solo tenemos problemas de límites con muros. Si bien tiene su importancia trascendente en lo económico, también tenemos problemas en las partes rurales con los alambrados. Y la gente de campo dice, ese alambre está invadiéndome, ese alambre está quebrado, no hay un muro, no se puede hablar de medianería si no hay un muro, pero el concepto de la solución es siempre el mismo. El concepto que yo uso para decir si un muro está clasificado como medianero divisorio propio es el mismo que yo uso para decir si un alambre está adentro, fuera o en la línea. Eso, a saberlo, ahora vamos a hablar exclusivamente de inmuebles urbanos, pero la forma de darle solución o de dilucidar a dónde está un límite, un hecho material en un límite, se da tanto en las mensuras urbanas como en las mensuras rurales. Bien. Entonces, el nuevo Código Civil y Comercial sí hace una pequeña separación de el análisis físico, que es cómo están construidos los muros, y por otra parte, su análisis jurídico de a quién le pertenece, en función, ¿sí? La medianería, hay muchas definiciones hay muchísimos autores, ¿no? Pero se define según el código como el régimen legal, es lo que está escrito ahí, así que lo vamos a leer porque así está en el código. Es el régimen legal que regula los derechos y las obligaciones sobre muros, cercos y fosos construidos en el límite separativo de 2 heredades pertenecientes a distintos propietarios. Esas son condiciones que se tienen que dar, por supuesto, para que exista una medianería. Tiene que pertenecer a distintos propietarios, tiene que ser a heredades contiguas y necesariamente tiene que estar en el límite separativo de la propiedad.
A los que les gusta tomar nota, subrayen eso. Y algo que no les he aclarado, que ojalá que no los haya llevado a confusión, es que cuando yo digo medianería, estoy hablando del universo de muros. Cuando yo digo de medianería, hablo del concepto. No confundan estar hablando de medianería con que exclusivamente estoy definiendo un muro que se llama medianero. No son sinónimos. No sé si entienden. Medianería es lo global, es el tema en general. Cabe la casualidad de que uno de los muros se define como medianero. Pero ese es uno de los muros. Yo estoy hablando de muro del vecino, muro propio o muro medianero, y también estoy hablando de medianería. ¿Sí? No confundan la definición jurídica con la definición de cada uno de los muros. ¿Sí? Bien, a ver. Algo que siempre se nos suscita en el ejercicio profesional es cuando nos pasa, por ejemplo, si ustedes están mirando la diapositiva, para que nos ayude a entenderlo rápidamente, vamos a imaginarnos que nosotros estamos intentando hacer la mensura del lote 3 y nos estamos preguntando si el muro del fondo es del vecino propio medianero. ¿Sí? Como les digo que la medianería se presume, mi cliente me puede estar diciendo que ese muro es propio porque lo construyó él, pero ustedes observen el largo que tiene el lote 1. Entonces ahí es muy difícil que el lote 1 haya tenido la casualidad de que se haya podido servir de la construcción que hizo el 2, de la construcción que hizo el 3, de la construcción que hizo el 4. Entonces les puede estar pasando también que ustedes están definiendo el muro propio para el lote 1 en este caso y tener 3 personas en disidencia. Y puede que los 3 estén equivocados porque cuando yo defino un muro divisorio, como aquel muro que separa directamente 2 heredades contiguas, sea propio, sea totalmente propio, totalmente del vecino, limita o separa 2 o más propiedades contiguas. ¿Sí? Porque un muro no siempre me separa solamente de una persona. Entonces, muro divisorio se le dice al que limita o separa 2 o más propiedades contiguas. ¿Está claro eso? Sí, profe. El muro divisorio está en la universalidad de medianería. Ese muro divisorio adentro de la universalidad de medianería es el que separa 2 o más heredades contiguas. No se da el muro divisorio cuando es una. Bueno, acá nos metemos un poco abstracto, nos vamos directamente a lo que dice el Código Civil y Comercial en el artículo 2006. Ya sea muro, ya sea cerco o sea foso, se denomina de estas 3 formas. ¿Sí? Primero lo define como lindero, separativo o divisorio. Después en el apartado B lo define como encaballado. Y en el C lo define como contiguo. Presten atención en la diferencia que veíamos acá arriba. ¿Sí? Una cosa es analizar su aspecto físico. Yo físicamente es cómo está construido respecto a lo que yo mido. Y otra cosa es a quién le pertenece. Entonces, respecto de lo físico, el muro puede ser divisorio, separativo o lindero, como lo dice puede ser encaballado, puede ser contiguo. Ahora nos metemos. Por ejemplo, el lindero o divisorio, como el que veíamos recién, el que demarca un inmueble y lo delimita del inmueble colindante. Observen ustedes qué abstracta la división. No me está diciendo si lo quiero tomar como propio, si lo quiero tomar como del vecino. El lindero, separativo o divisorio es simplemente el muro que demarca un inmueble y lo delimita del inmueble colindante. Ese es su aspecto físico. Yo lo veo y digo, acá hay un muro divisorio. Está separando 2 propiedades. ¿Sí? Observen cómo define el muro encaballado y les va a empezar a llamar la atención. El encaballado es el lindero que se asienta parcialmente en cada uno de los inmuebles colindantes. ¿Sí? Es el que se asienta parcialmente en cada uno de los inmuebles colindantes. Es decir, mitad de un lado, mitad del otro del límite separativo.
Y de todo lo que hemos hablado, y usamos mucho la palabra medianería, ya hemos introducido un concepto nuevo que no tenemos que confundir. En su aspecto físico, el muro que se apoya de ambos lados se llama encaballado. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la propiedad. Y una tercera clasificación define el muro contiguo como al lindero que se asienta totalmente en uno de los inmuebles colindantes y que el filo coincide con el límite separativo. Contiguo es el muro lindero que se asienta totalmente en uno de los inmuebles colindantes. El filo coincide con el límite separativo. Yo les pregunto, cuando ustedes leen la definición del contiguo, ¿qué tipo de muro es el contiguo? Un lindero, que sería El propio, divisor. muro ¿De propio. quién? Muro propio. Bien, ¿están todos de acuerdo que el muro contiguo sería un muro propio? Vamos de nuevo. El contiguo es el muro lindero que se asienta totalmente en uno de los inmuebles colindantes. El filo coincide con el límite separativo. ¿Qué tipo de muro es el muro contiguo? ¿Quién cree que es del vecino y no es propio, como dijo alguno de sus compañeros? Puede ser propio del vecino, siempre va a ser propio a una parcela. Bien, entonces, digamos el contiguo lo dejamos ambiguo. Bueno, volvamos a leer el A, que dice lindero, separativo o divisorio. El que demarca un inmueble y lo delimita del inmueble colindante. ¿Qué tipo de muro es el divisorio? Yo creo que ese es el que puede ser propio o del vecino. El A. El A es el que lo deja ambiguo, que puede ser propio o del vecino. ¿Eso me decís? Sí, Bien, entonces, ¿qué tipo de muro es el contiguo? Por definición. Para mí el que pertenece al vecino, porque No sé. dice que se asienta sobre uno de los inmuebles colindantes, totalmente. Bien, está bien el razonamiento, pero vos te estás parando en la vereda de estar leyendo el código cuando te contratan. Entonces, lees la palabra colindante y ya se te mete en la cabeza que estás hablando de tu vecino. Pero en realidad el código no está haciendo ninguna mensura. El código los define. Observen ustedes la ambigüedad que genera el Código Civil cuando habla del muro en su parte física. No me define de quién es. Y eso es lo importante. Que cuando yo llego y me dicen, ese muro, quiero saber si ese muro es mío o es del vecino, porque lo construimos a media. Entonces uno ya piensa que está construido en el límite separativo. Hasta ese momento yo sé que ese muro se llama encaballado, es lo que quiero que entendamos. Ahora vamos a seguir avanzando a ver si podemos redondear la idea. ¿Sí? Así define a los muros el Código Civil por su aspecto físico. Ahora nos fijemos que dice el denominado D, y aparece el famoso medianero. ¿Sí? Dice, es al lindero que es común y pertenece en condominio a ambos colindantes. ¿Sí? Medianero es el lindero que es común y pertenece en condominio a ambos colindantes. Ahí, si ustedes observan, ya habla de propiedad del muro. El medianero es el que está en condominio, pertenece a ambos. ¿Sí? ¿A quién les hace acordar el medianero de los que vimos recién? Al encaballado. Claro, porque ¿qué me dice el encaballado? Es el que está mitad y mitad, para que lo hablemos en criollo y se entienda bien. Bueno, pero observen ustedes que la definición de medianero no me habla ni de límite separativo ni de mitad y mitad.
dice que es el lindero que es común y pertenece en condominio a ambos colindantes. No dice dónde está, otra vez. No dice dónde están. ¿Ven la diferencia? El medianero habla solamente de la propiedad del muro. No importa dónde esté ubicado el muro. Lo han construido a comunidad de gasto, entonces le pertenece a los dos. El encaballado es el que yo aseguro que está construido mitad y mitad, ¿sí? Pero no sé si lo han pagado entre los dos y no sé si tienen un condominio sobre él. ¿Se entiende la diferencia entre decir encaballado y decir medianero? Sí, sí. Sí, sí. El medianero va a ser cuando hay un condominio, hay una propiedad de ambos, es decir, lo construyeron, por ejemplo, en comunidad de gasto y eso se puede demostrar, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Un muro encaballado que no ha sido construido a comunidad de gasto, ni a conciencia, ni se puede demostrar, va a seguir siendo un muro encaballado. Entonces, ahora firmen el concepto de que cuando yo digo medianero estoy hablando de propiedad, pero en realidad no sé si la propiedad. Lo correcto para nosotros es decir, acá hay un muro encaballado. Porque no sé de quién es la propiedad, porque la propiedad se adquiere como lo define el código, cuando pertenece a un condominio a ambos colindantes y eso se puede demostrar. ¿Cómo se puede demostrar que ha sido un condominio? Por ejemplo, si existiese un acuerdo privado entre los dos, algún documento que ande dando vuelta, que se fije que se construyó ahí el muro medianero porque se levantó a comunidad de gasto, entonces ambos son propietarios del mismo. Difícil encontrar ese papel, ¿no? Entonces, volvemos a lo que dije cuando empezó la clase. Todo es presumible. La medianería se presume. Yo presumo que este muro es medianero porque me están diciendo los vecinos que lo construyeron, pero en realidad su aspecto físico, que es lo que yo tengo que ver, estoy hablando de un muro encaballado. ¿Sí? Espero que haya quedado claro. ¿Alguno sigue teniendo una duda con esa diferencia? ¿Sí? Entonces, claro el concepto de qué es lo que es un muro. Bueno, después, vamos a darle una ayudita. Pregunta de parcial y de final. Puede ser engañosa, por eso necesitamos que tengan el concepto. Y yo les digo, si yo les dibujo, a ver, bueno, ya que estamos, vamos a dejar de presentar. Vamos a ir a intentar hacer una pizarra. Ahí he empezado una pizarra. Díganme por favor si todos pueden entrar. Sí, estoy dentro. Sí, están todos entrando sin problema, ¿verdad? Sí, yo también. No les pide permiso como la vez pasada, no sé qué toqué. Bueno. Entonces, yo les voy a dar un ejemplo. Yo estoy dibujando un muro, y entonces yo después, sobre ese muro, les dibujo lo siguiente. Como hemos visto en clase, y yo les dibujo eso. ¿No es cierto? Es una línea de punto y trazo que pasa por la mitad del muro. Y les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de muro es? Encaballado. ¿Quién más? ¿Qué tipo de muro es? También encaballado el B. Encaballado. ¿Por qué es encaballado y no es medianero? Porque se asienta parcialmente en la línea, digamos. Pero vuelvo a preguntar, ¿por qué no es medianero? Porque no sabemos. Porque no sabemos quién lo pagó. si ha sido construido claro. Exactamente, esa es la respuesta. Y no lo sé.
Yo no puedo demostrar la propiedad del muro. La propiedad del muro sí se demuestra con herramientas cuando hay un litigio, uno va, no sé, no, mire, ese muro no es medianero, está encaballado, pero es mío todavía porque él nunca me lo pagó. Si me lo paga, lo hacemos medianero. Bueno, ¿cuánto te debo por la mitad del muro? Bueno, te pago la mitad del muro, listo. Ahí se transforma en medianero. ¿Sí? La respuesta correcta es decir encaballado. Yo no desconozco la propiedad del muro. ¿Sí? Sí puedo saber, no confundamos la propiedad del muro con la propiedad del inmueble. Profe, Yo sí puedo decir, sí, oigo. cuando es encaballado, ¿cómo se proyecta ese muro en el plano? ¿Dibujamos como Exacto. propio? ¿Cómo? No. Porque no está... En el plano vos vas a dibujar exactamente igual que lo hemos dibujado acá, con la línea de punto y trazo, por el eje del muro, ¿sí? Porque ese muro está encaballado, porque cuando yo dibujo significa que, vamos a suponer que yo estoy haciendo la mensura de este lado, el título de mi propiedad llega hasta ahí, ¿sí? Cuando nosotros hemos visto en unidades anteriores, cuando veíamos plano de mensura, yo les dije, si les llega a tocar un muro medianero, lo van a dibujar así. Me estaba equivocando, ¿no es cierto? Porque yo les estoy diciendo, dando un ejemplo, que el medianero se dibuja así y ahora me estoy contradiciendo. Eso es lo que quiero que quede claro en el concepto. En realidad, yo, en la unidad 2, cuando veamos plano de mensura, yo les tendría que haber dicho, el muro encaballado se dibuja así. Y ahora lo estamos esclareciendo. La propiedad yo no lo sé. El muro encaballado y el medianero se dibuja igual, porque en realidad la representación gráfica de que el límite está en el medio del muro es esa. Yo hago una representación gráfica de mi polígono de mensura. Y si el polígono de mensura, que es la línea roja, cae en el medio, para poder identificar fácilmente en el dibujo que está en el medio del muro, es que se dibuja de línea de punto y trazo. ¿Sí? Pero vuelvo a repetirlo. Cuando yo en la unidad 2 decía, el muro medianero lo vamos a dibujar así, no estaba siendo técnicamente correcto. Ahí les tendría que haber hablado, decirle, es un muro encaballado. ¿Se entendió? Sí, sí. El muro siempre se va a dibujar así. Por más que pueda demostrar la propiedad, yo sepa que es medianero, se dibuja así. Si no puedo demostrar la propiedad, es encaballado, se dibuja así también. ¿Sí? No confundir la propiedad del muro con la propiedad del inmueble. A mí me interesa la propiedad del inmueble que va por ahí. ¿Sí? No confundir, porque la propiedad del inmueble llegue hasta ahí significa que el muro es propiedad de mi cliente. No, eso se demuestra por cuerda separada. ¿Estamos bien? ¿Entienden la diferencia entre lo que es ser propietario del muro con ser propietario de la tierra? Porque ya hemos dicho que uno puede decir, ese muro es mío porque lo construí yo, pero por mi análisis pericial el muro queda del otro lado. Entonces no puede ser suyo. ¿Sí? O puede ser suyo por haberlo construido y llegar a un arreglo económico, en definitiva. Esto siempre es cuestión de análisis y uno usa su criterio para definir la medianería. Y define un muro divisorio, un muro contiguo o un muro medianero. ¿Se entendió eso? ¿Alguna Sí, pregunta? ¿Cómo Sí, defino el título yo eso? ¿Cómo? No sé quién habló. Lo escuché muy fuerte. Yo, Germán, ¿cómo defino en el título, cómo demuestro de que el muro es un muro encaballado y no es un muro medianero? ¿Hay Y alguna forma bueno, de explicarlo en el plano eso? y a ver, vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo más sencillo, por ejemplo, es de el terreno que está en esquina, en donde yo acá tengo una calle pública. Acá tengo otra calle pública. Sí, y yo tengo un título de propiedad. Yo tengo un título de propiedad, sí, que dice algo. Bueno, perdón, no fue el mejor ejemplo. Mi título de propiedad, que es este, que es así, rectangular, igual, me está diciendo que yo tengo, no sé, por ejemplo, 30 metros, 30 metros.
Entonces yo tengo un título que tiene 3×30, entonces llego al lote en esquina, sé que tengo que medir 30 y 30. Pero hay un muro. Vamos a continuar con el ejemplo. Bueno, el muro en realidad puede estar, vamos a suponer que el muro está ahí, ¿sí? Y ese muro, mi cliente me dice que es propio. Este es el muro, ¿sí? Vamos a intentar pintarlo así. Y dice, ¿ese muro es suyo o de quién es? Es mío, lo construí yo, me dice. Entonces uno automáticamente va a presumir que el muro, su polígono, tiene que ensellar este muro. Bueno, pero yo cuando yo mido, voy y tiro los 30 metros que tiene mi título y me caen acá. Yo creo que podía hacer flechas aquí, si no me equivoco. Los 30 metros llegan exactamente a donde apunta la flecha. A ver si la puedo girar. Me queda un poco grande, pero llegan hasta ahí, hasta ahí. Un poquito, incluso un poquito antes que comience el muro. Entonces ahí, indefectiblemente, yo tengo que decir, mire, usted tiene 30 metros de frente sobre esta calle pública y el muro comienza después de los 30 metros. Usted lo ha construido en el terreno de su vecino. Entonces, haciendo eso, mi criterio debería ser marcar el muro por el lado afuera, por más que mi cliente me diga que lo ha construido. Esa es la forma de determinar si un muro es propio o es medianero. Con las medidas del título. ¿Está claro? Sí. Ahora bien, si de repente ahí se cierra el tema. Ahora, bueno, a ver, si de repente, si yo le mido, por ejemplo, porque yo llevo algún antecedente, y el plano del vecino también dice 30 metros, y yo le mido el frente al vecino, y el frente del vecino también tiene 30 metros, y también llega hasta ahí, es decir, como que el muro, y ahí empieza un criterio de, che, ¿qué ha pasado acá? Porque los dos tienen 30 metros, me tendré que ir a buscar otra, bueno, hablo con el vecino me dice que no, ese muro efectivamente es de la persona, el ingeniero vino y puso acá en la estaca cuando nos mudamos y compramos en este loteo, y pasa siempre esto. Entonces, bueno, puede que en realidad mi nuevo frente, si yo me aseguro que no voy a tener otros problemas. Y bueno, ya sabemos que los planos de mensura, si dice 3×30, yo voy a ir a medir de nuevo y va a decir otra cosa porque este muro se derrumbó. En definitiva, ahí comienza un universo de cosas para definir la medianería. Entonces puede que yo mida después, si yo me aseguro de que no estoy llevando un prejuicio para ningún lado, y puede que mida 30×20, 30×15, depende del ancho que tenga el muro, ¿sí? Y que lo absorba, porque en definitiva eso no le va a generar un excedente a la parcela. Pero el estudio se tiene que hacer, ¿sí? Y un poco más complicado en la definición de la medianería es si yo tengo, por ejemplo, más lotes acá. Si esto fuese una división en más de un lote, que yo tuviese estos 4 lotes y me toca replantear ese que estoy pintando de azul, por ejemplo, y bueno, ya no va a ser tan sencillo, tengo que ver si traigo desde la distancia esquina, voy midiendo, o si simplemente con lo de mido me es suficiente. Uno cuando adquiere una cierta práctica, ¿sí? Uno llega y no le hace falta tomar tantas medidas, ya más o menos lo empieza a presumir. Lo empieza a presumir con el medidor de la luz, con el gabinete del gas, con la altura de las construcciones. La gente muchas veces también tiene muros apareados, entonces uno empieza a ver signos de medianería, de abandono de la medianería, de comunidad de gastos, empieza a ver signos, ¿sí? Pero la propiedad del muro, eso es lo discutible. Nosotros los definimos en su aspecto físico. ¿Se entendió, Ezequiel, más o menos? Creo que eras Ezequiel el que estaba preguntando. Sí, Germán, muchas gracias. Uno cuando tiene dudas sobre si es muro, si es propio, si es medianero, pero mira que en realidad este lo apoya, pero yo mido el frente y me faltan 20 centímetros, y aquel muro estoy seguro que es medianero porque ambas construcciones están pegadas, y empieza un universo de cosas que el único mejor criterio es el ejercicio profesional apoyado en un buen criterio, digamos. Uno lo va adquiriendo. A saber, este apoyo de lo que dice el Código Civil, la definición, pero yo cuando hago una mensura tengo que respetar el título, entonces me intento valer
relativamente de las medidas que ya tengo precedentemente. Mañana, se da la casualidad con el ingeniero Nievas, tenemos que estar presentes en un terreno porque han habido cartas documentos cruzadas por la propiedad de un muro. Y bueno, mañana va a ir un oficial de justicia, va a haber un escribano y vamos a intentar con otros colegas y dilucidar a quién le pertenece o en realidad en qué terreno está apoyado el muro, para hablar técnicamente como lo estamos definiendo hoy. Queremos saber en qué terreno está apoyado el muro. Y después vamos a hablar de propiedad. ¿Sí? Hasta ahora, a priori, lo que tenemos, mañana vamos a ir a tomar medidas oficiales, se ha dado algo bastante singular. Estamos más o menos bien de tiempo, así que voy a intentar explicárselos muy rápidamente. Hay un muro que lo voy a hacer rojo. Este es un muro en cuestión, ¿no? Un muro de adobe bastante viejo. Acá hay un plano. Que es un plano del año 60 y pico, ¿sí? Vamos a dibujarlo. Y acá hay 3 lotes. Acá hay 3 lotes, ¿no es cierto? Acá hay una calle pública. Acá hay una calle pública. Y acá también, ¿no es cierto? Hay una serie de lotes. Y acá, por supuesto, que hay otra calle pública. Y acá hay un terreno. Otro terreno. Y así hasta la esquina, ¿no es cierto? Otro parcelamiento. Entonces nosotros nos encargan el replanteo de este último lote, que está acá, que es el lote 3 de la mensura anterior. Acá hay un galpón, ¿no es cierto? Acá hay un galpón, ahí hay un galpón. Hay un galpón, y ese es el muro en cuestión, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Nosotros con el ingeniero Nieva medimos este frente. El mouse, ustedes pueden verlo, ¿no es cierto? ¿O ven el pizarrón nomás? No, el pizarrón nada más. Ah, bueno. Pero si uso esto sí lo ven. Ese marcador que se borra sí lo logran ver. Ese sí. Entonces, Sí, con sí, el sí. ingeniero medimos ese frente, medimos ese fondo, medimos ese punto, medimos el galpón, medimos todo el estado parcelario. ¿Sí? Porque recuerden ustedes, esto era un solo título que se dividió en 3, lote 1, lote 2, lote 3, ¿sí? Y se generaron estos 3 lotes. Como a mí me están pidiendo replantear este, ¿sí? Y hay un problema con este muro que está en rojo, yo busco el título más viejo. Entonces, a mí en realidad me interesaba saber esta medida, porque es la que en algún momento perteneció a la parcela madre. Hoy en día tengo esta parcela. Y puede tener problemas la parcela 3. ¿Por qué? Porque yo no sé si este del galpón lo construyó bien. Acá hay una casa, yo no sé si la construí bien. Entonces, si está en la medida de lo posible, hemos ido a medir esa distancia, que en el plano anterior y en el título son 35 metros. Esta persona está construyendo, ¿sí? Y tuvo intenciones de bajar este muro porque decía que era de él. Bueno, observen esta casualidad. Este colega mide desde esta arista hasta esta arista y le da lo mismo que la mensura anterior. Pero la mensura anterior mide de más 40 centímetros del título. El título tiene, vamos a decir, 30. El colega de la mensura anterior mide 30,40. Y dibuja este muro como propio. Y nuestro plano, ¿sí?, tiene 35 de título, 35 de mensura, y este muro lo deja adentro. Entonces ya hay 2 planos de mensura. El tema es que este plano de mensura también lo marca adentro, este muro, y este plano de mensura también lo marca adentro. ¿Sí? ¿Cómo se defienden los otros? Dice, esto tiene 10 por 20, que es lo que dice tu título, entonces el muro te queda del otro lado. Entonces, observen ustedes que ya tenemos un problema. ¿Y qué es lo que le hemos dicho nosotros? Mira, nosotros tenemos 35 ahí y estamos midiendo los mismos 35. Entonces el muro está ahí. Y esta persona, si mide, debería haber medido lo del título, el muro le queda afuera.
Nosotros tenemos nuestros 35 acá y ellos su medida de título ahí. Entonces ese muro no es de nadie. ¿Entienden? El muro queda en el limbo. Ambas mensuras los dibujan como muros propios, pero en las medidas de título, el muro queda en el limbo, así como lo están viendo ahí. Entonces, Es un camino de Dios. claro, como si fuese un camino de Dios o un muro de 30 centímetros de ancho. Entonces, ambos lo quieren porque este del galpón ahora quiere ampliar el galpón y quiere usar esos 20 centímetros porque tiene un taller muy grande y le interesan, y esta persona quiere derribarlo porque quiere acá construir departamentos y ha comprado los dos terrenos. Entonces estamos en un furioso... Y mañana no sabemos lo que va a pasar porque si este galpón está mal construido, nosotros estos 35 metros lo hemos tomado de la mejor forma que hemos podido, pero acá nosotros tenemos 10 por 20, o sea, nos está perjudicando. Porque en los 10 por 20 que tiene nuestro título, nuestra mensura anterior, el muro nos queda afuera. Y a ellos tienen una mensura que les queda adentro, pero midiendo 40 centímetros más de lo que dice su título, o sea, incluso más del ancho del muro. Va a estar lindo mañana, ¿sí? Después se los comentamos como anécdota o para que intentemos sacar algunas conclusiones de que uno puede hacer su mejor labor profesional, respetar el título rescatable y los problemas de medianería afloran igual, ¿sí? Quisimos solucionarlo antes, pero en este problema llega un punto que usted al propietario le dice, bueno, mire, yo creo que si usted tiene que hacer, ¿por qué no se pone de acuerdo? No, yo quiero usar todo el muro. Y el otro también quiere usar todo el muro. Entonces, bueno, llega un momento, como les decía más temprano, nosotros no queremos el litigio, nosotros queremos mediar una solución. Pero bueno, no hubo caso, aparecieron los abogados, aparecieron cartas, documentos y hoy en día está en el ámbito judicial. ¿Qué es lo que va a generar eso? Si se puede demostrar que el muro pertenece a alguno de los terrenos o está asentado a alguno de los terrenos, desafecta automáticamente todos los planos de mensura. Va a generar un problema un poco más grande eso. Hay que darle de baja los planos de mensura y pierden su estado parcelario y no se puede transferir hasta que no se haga mensura nueva, en donde hay que dejar bien claro dónde quedó ese muro, digamos, asentado sobre qué propiedad. ¿Sí? ¿Está claro? Más o menos se entendió. Como conclusión, ¿sí? La medianería, para terminar la clase de hoy, ya que hemos empezado tarde, como conclusión, la medianería tiene esos tres aspectos, ¿sí? Economía, estética. Como conclusión, la medianería, yo nunca voy a poder saber en cuanto a su propiedad, si voy a poder, vamos a volver a la diapo ahora. A ver. ¿Sí? No nos olvidemos de eso, lo que dice esa diapositiva. Prima una cuestión económica de funcionalidad y estética, la realización de la medianería, en el mejor de los casos, medianero. Vamos a dejar pendiente para la clase que viene, cuando el código define los otros muros, es decir, el que está totalmente asentado de una de las partes, y habla de la propiedad. Recordemos, medianero habla de la propiedad del muro construido a comunidad de gasto, que podemos presumir de paso que es encaballado, en el mejor de los casos. Habla de un muro privativo o exclusivo, lo define, lo adelantamos, es el lindero que pertenece a uno solo de los colindantes. Cuando pertenece a uno solo de los colindantes, observen nuevamente, no dice dónde está apoyado. Cuando pertenece a uno solo de los colindantes, es privativo. Y es de cerramiento, al lindero de cerramiento forzoso, sea encaballado o contiguo. ¿Sí? Ya vamos a hablar cómo define al muro de cerramiento forzoso el código, pero observen ustedes que no habla, el Código Civil no nos dice, cuando ocurre esto, el muro se llama tanto. ¿Sí? Cuando ocurre esto, perdón, sí nos dice, cuando ocurre esto, el muro se llama tanto. Pero nada nos dice de a quién le pertenece. Cuando ocurre que está en el límite separativo de las dos unidades, de las dos heredades, mitad y mitad, se llama encaballado. Pero no nos dice a quién le pertenece. ¿Quedó claro ese concepto? Es lo que quiero que
que grabemos a fuego, porque nos va a pasar en el ejercicio profesional, nos va a pasar en un parcial y nos va a pasar en un final este tipo de preguntas. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, sí. Hay otros muros que son los muros de elevación, esos son un poco, cada vez se va complicando más, qué pasa con los muros enterrados. Y acá, sí, habla de, hacemos una pequeña síntesis, que eso les va a quedar, eso. Cuando rinden el final, suelen hacer este cuadrito en el que queda claro que un muro divisorio, por su ubicación o por su aspecto físico, puede ser contiguo, que en la definición, que sería el C, que define el Código Civil, como bien lo dijo alguien ahí, dijo, es el muro, que puede estar de un lado o del otro. Y es así, como pinino, digamos. No sabemos dónde está. Lo único que sabemos es que está de un lado y es del otro. No sabemos de quién es. Ese muro contiguo, por su ubicación, por su aspecto físico, se llama contiguo. Y por su aspecto de propiedad, si se puede mostrar, es siempre privado, por supuesto. Y el muro encaballado, que es aquel que está construido en el límite separativo de las dos unidades, observen lo que dice ahí, puede ser privado o puede ser medianero. ¿Cuándo va a ser medianero? Cuando haya condóminos, ¿sí? Cuando haya copropiedad, cuando haya condominio. El condominio, ¿cómo se adquiere? Construyendo la comunidad de gasto. Pero si eso no ha pasado, el muro encaballado que construyó una sola persona es privado. ¿Por qué? Porque lo construí yo y puedo demostrarlo, entonces soy el dueño del muro y está encaballado. Está bien que te esté apoyando a vos. Pagame la medianería, porque el código me protege al ser el primero que lo construí, lo vamos a ver la clase que viene, y ahí recién lo transformaremos en medianero. ¿Sí? Con esto cerramos porque si no voy a seguir hablando. ¿Se entendió eso? En su aspecto físico, ¿dónde está ubicado? Es encaballado. Yo demuestro que está construido mitad y mitad en cada una de las heredades. Ahora, vamos a la propiedad. Puede ser privado o puede ser medianero. ¿Por qué puede ser privado? Y porque el código me protege y dice claramente que el primero que construye puede tomar la elección de construir encaballado. El código lo protege, por más que esté apoyando al vecino, el código me protege y me lo permite. Ahora, cuando el vecino llega, por más que esté mitad apoyado en su terreno, y quiere usarlo, me tiene que pagar la medianería para convertirse en un condomino, ¿sí? Generar el condominio, y ahí recién transformarse en medianero, y ahí recién poder ocuparlo. ¿Quedó claro eso? El muro encaballado puede ser privado también. Ojo, lo vamos a terminar de ver la semana que viene, bien digo, el martes. Pero bueno, se los dejo, se los adelanto. ¿Cómo les fue a los chicos que hicieron la práctica hoy? A nosotros muy bien. Bien. Yo hice la práctica con Lucrecia Bernabé, Waldana Correa y con Lucas Siller. Bien, de primera. Entiendo que la semana que viene recién vamos a tener otros grupos, van a ser 5 grupos más y creo que van a quedar pendientes algunos para la otra semana. Les pido por favor, no he revisado si ya todos lo han completado, pero no dejen de llenar esa ficha, por favor, que me la ha pedido Osvaldo, la que le mandé al WhatsApp hoy para hacerles un seguro para los próximos grupos, porque nos lo están pidiendo por obligación, por lo que tienen que salir del departamento. Así que si ha faltado alguien completarlo, por favor, complételo, si es tan amable. ¿Puede ser? Bueno, chicos, por mí hemos terminado. Nos veríamos el martes de la semana que viene. No sé si alguien quiere dejar alguna pregunta acá de esto o de alguna otra cosa. Está bien, que se manejen los esclavos. ¿No? Bueno, ¿esto lo estás grabando, Leo? Perdón, pregunto. Bien, fantástico. Esto sí, porque ahora sí me quedo en mi casa, si me lo puedes pasar. Vos, no sé si tenés, los enlaces de WeTransfer se caducan, ¿no es cierto?
Fan- fantástico. ¿Eso lo tenés como privado? Bueno, pasalo. De cualquier forma, después, en algún momento te lo voy a pedir para que quede todo en el Classroom y para tenerlo acá en mi archivo, porque yo siempre que voy a comenzar una clase me miro el video del año pasado y así poder ir intentando mejorar. Así que después seguramente te voy a molestar con eso. Bueno, chicos, por mí creo que nada más. Si alguien tiene otra pregunta, si no, buen fin de semana. Bueno, gracias. Suerte mañana. Adiós, muchas gracias. Chao, Germán, suerte. Nos vemos. Chao, chao, Agustín.